Mi nombre es Mateo Vargas Rojas, y nací en un pedazo de tierra que a Dios se le debe haber olvidado, una ranchería en los secos alrededores de Fresnillo, Zacatecas, donde el polvo se te pega al alma antes que a la piel. Crecí bajo un sol que no da vida, sino que la quita, que agrieta la tierra y endurece los corazones de los hombres hasta convertirlos en piedra. En este lugar, aprendes desde niño que hay dos tipos de leyes. La del gobierno, que es un chiste mal contado que nadie escucha, y la de la plaza, la única que importa, la que se escribe con sangre y se respeta por miedo. Mi mundo era un tapiz tejido con los hilos de la carencia, la lealtad a la gente equivocada y un silencio espeso que te enseñaban a tragar desde la cuna para poder ver el siguiente amanecer. Si tú crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos las historias reales de quienes fueron rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos estás viendo y ayúdanos a esparcir esta verdad. Mi padre fue un fantasma, una historia contada en susurros por las noches, la anécdota de un ajuste de cuentas que se lo llevó antes de que yo pudiera memorizar su rostro. Su ausencia fue un hueco que mi madre, una mujer de mirada recia y manos cuarteadas por el trabajo y el dolor, intentó llenar con la única lección que la vida le había enseñado: sobrevivir. Ella no me enseñó a soñar, me enseñó a no ser visto, a no hablar de más, a endurecer la mirada para que nadie viera el hambre o el miedo que llevaba dentro. Me decía que los sentimientos eran un lujo para ricos, una debilidad que en nuestra tierra te costaba la vida, y yo le creí, porque sus ojos eran el reflejo de una verdad que dolía más que cualquier golpe. La única fe que conocí de niño era la que se le profesaba al grupo, a la organización. Esa era nuestra verdadera religión, una sin rezos ni iglesias, pero con mandamientos más estrictos que los de cualquier Biblia. Ver, oír y callar era el primero y el más sagrado. La lealtad no era una virtud, era el aire que respirabas, y la traición era un pecado que se pagaba no en el infierno, sino ahí mismo, en la tierra seca de Zacatecas. Veía a las ancianas encender veladoras a santos de yeso, pidiendo milagros que nunca llegaban, y en mi interior me reía de su esperanza inútil, porque yo sabía que la única protección real venía del cañón de un arma y del respaldo de hombres que no le temían ni a Dios. Mi educación no fue en un salón de clases, sino en las calles polvorientas y en las casas de seguridad donde el aire olía a pólvora, a cerveza barata y a miedo rancio. Aprendí a leer no en los libros, sino en los ojos de la gente, a distinguir la mentira, la traición y la intención de matar en un simple parpadeo. Me enseñaron que un hombre sin un arma era un hombre incompleto, una invitación al desastre. Sostuve mi primera pistola cuando mis manos apenas podían rodear la cacha, y el peso de ese fierro frío se sintió como una extraña ceremonia de graduación, el momento en que dejaba de ser un niño para convertirme en una herramienta, una pieza útil en el engranaje que movía nuestro mundo. No ascendí en la estructura por ambición, sino por instinto. Tenía una calma helada que a otros les faltaba, una capacidad para desconectar el corazón de la mente que me hizo valioso, confiable. Me convertí en la sombra de uno de los jefes, el que ejecutaba las órdenes sin hacer preguntas, el que garantizaba que los problemas desaparecieran en el silencio de la noche. El respeto que me gané no era de admiración, era de pavor. Era un respeto que te abría paso en las calles, que hacía que los hombres bajaran la mirada, que te daba un lugar en la mesa. Y por mucho tiempo, ese respeto fue el único escudo que tuve para protegerme del vacío que sentía por dentro, la única identidad que creí merecer. Así, crecí buscando esa protección, ese honor torcido que se encontraba en ser leal a la manada. Para mí, honrar al grupo era una forma de oración silenciosa, la única que conocía, la única que me daba un propósito en un mundo diseñado para quebrarte. Creía firmemente en ese código, en esa jerarquía brutal donde la fuerza era la única verdad y la debilidad era la única herejía. Estaba orgulloso de quién era, del lugar que me había ganado a pulso, sin entender que cada paso que daba para afianzar mi poder era un ladrillo más en la pared de la celda que yo mismo estaba construyendo alrededor de mi alma, una prisión de la que, en ese entonces, no tenía ningún deseo de escapar. Pero el respeto que imponía de día se volvía ceniza en la boca por la noche, cuando el silencio del desierto entraba por la ventana sin pedir permiso y se sentaba a los pies de mi cama. Fue ahí que empezó todo, no con un estruendo, sino con la ausencia de sueño, con horas y horas de mirar el techo agrietado de la casa de seguridad, escuchando el zumbido de mi propia sangre en los oídos como si fuera una advertencia. Intentaba pensar en el dinero, en las mujeres, en el poder que mi nombre cargaba, pero todo se sentía hueco, como un eco en un pozo seco. Era una vigilia forzada, una condena a estar despierto mientras mi alma, o lo que quedaba de ella, se negaba a descansar en la oscuridad que yo mismo había elegido como hogar. El olor a pólvora se me había metido debajo de la piel, y ya no se iba ni con el jabón más fuerte. Lo sentía en la almohada al intentar dormir, en la comida que me servían, en el aliento de la mujer que a veces compartía mi cama.
Despertaba empapado en un sudor frío que no era por el calor de Fresnillo, era un sudor helado que brotaba de adentro, de un miedo sin nombre que no se parecía en nada al miedo a un rival o a la ley. Era un terror más profundo, más íntimo, la sensación de que mi cuerpo se estaba pudriendo desde el interior, y ese olor a metal quemado era solo el primer síntoma de una descomposición que nadie más podía ver ni oler, una plaga que solo me estaba consumiendo a mí. Empezaron a aparecer en los lugares más extraños, los rostros. No como fantasmas, sino como manchas en mi visión, como trucos de la luz. El rostro de un muchacho que tuvimos que levantar en Jerez, lo veía de reojo en el reflejo de mi vaso de tequila. La mirada de un viejo comerciante que no quiso pagar la cuota, aparecía en el cromo pulido de la camioneta antes de bajarme. Eran destellos, segundos de una claridad horrible que me obligaban a parpadear con fuerza para borrarlos. Trataba de convencerme de que era el cansancio, el estrés, la pinche cruda, pero en el fondo sabía que no era así. Eran ellos, los que yo había borrado, y estaban regresando no para vengarse, sino para recordarme que sus vidas ahora formaban parte de la mía, para siempre. Luego vino el peso en el pecho, una opresión constante, como si alguien hubiera puesto un tabique sobre mi esternón, y no lo quitara nunca. Me costaba trabajo jalar aire, sobre todo cuando estaba rodeado de la plebada, riendo y planeando el siguiente jale. Tenía que fingir una tos para poder tomar una bocanada profunda, para que el aire llegara hasta el fondo de mis pulmones y aliviara por un segundo esa presión que amenazaba con aplastarme. Los demás me veían como la misma roca de siempre, el Mateo impávido, pero por dentro me estaba ahogando lentamente, sintiendo cómo el espacio en mi propio cuerpo se hacía cada vez más pequeño, como si mis propios pecados estuvieran ocupando todo el lugar que antes le pertenecía a mi vida. Bebía para apagar el ruido, para ahogar ese susurro que se había instalado en mi cabeza y que no se callaba con nada, pero el tequila ya no quemaba como antes, ya no me llevaba a ese lugar de olvido que tanto necesitaba. Ahora solo enturbiaba los bordes de la realidad y hacía que las sombras en las esquinas parecieran más largas, más amenazantes. El alcohol se convirtió en un combustible para la angustia, y la resaca de la mañana era un infierno personal, un desierto de dolor de cabeza y náuseas, donde el vacío en mi estómago era idéntico al vacío que sentía en el alma. Cada trago era un intento fallido de escapar de mí mismo, pero solo lograba que el encuentro con mi propio reflejo al día siguiente fuera todavía más insoportable. Lo más cabrón era el espejo. Evitaba mirarme, pero a veces era inevitable, al lavarme la cara o al rasurarme. Y ahí estaba, un extraño con mi rostro, con mis cicatrices, pero con unos ojos que no reconocía. Eran los ojos de un hombre perdido, de un fantasma que ya estaba muerto pero que seguía caminando por pura inercia. A veces sentía un vértigo terrible, como si el piso se fuera a abrir bajo mis pies, y tenía que apoyarme en el lavamanos para no caer. ¿Quién era ese cabrón que me miraba desde el otro lado del cristal? No era el Mateo que había construido, el sicario temido y respetado. Era solo una cáscara, un hombre hueco cuya mirada gritaba una ayuda que su boca jamás se atrevería a pedir. Y no podía decirle a nadie, ni una puta palabra. En nuestro mundo, la duda es una enfermedad contagiosa y la debilidad es una sentencia de muerte. ¿Cómo iba a explicarle a mi jefe, un hombre que se enorgullecía de no tener corazón, que por las noches me asfixiaba una culpa sin forma? ¿Cómo confesarle a mis compañeros, que medían su valía en la cantidad de sangre derramada, que los rostros de los muertos no me dejaban en paz? Mi silencio, que antes había sido mi mayor fortaleza, mi escudo de lealtad, se había convertido en la pared más gruesa de mi celda. Estaba completamente solo en medio de la gente que me llamaba familia, atrapado en una prisión invisible con un tormento que crecía cada día un poco más. En medio del calor de Zacatecas, de ese sol que raja las piedras, yo sentía un frío que me calaba los huesos, un frío que no venía de fuera. Podía estar en una fiesta, con la banda tocando a todo volumen, rodeado de ruido, de risas y de botellas, y de repente me sentía completamente solo, como si estuviera encerrado en una burbuja de hielo. Veía a los demás moverse, hablar, vivir, y yo me sentía ajeno a todo, un espectador de una vida que ya no sentía como mía. Era un vacío en medio de la multitud, una sombra detrás de mis propios ojos que observaba el mundo con una distancia aterradora, como si ya no perteneciera a él, como si solo estuviera esperando a que todo terminara. No sabía qué nombre ponerle a ese hueco, a esa grieta que se abría en el centro de mi pecho y que se hacía más grande con cada amanecer. No era miedo a morir, porque a la muerte la había visto a la cara 1000 veces y hasta le había perdido el respeto. Era algo peor, era el miedo a estar viviendo una vida que no era vida, a ser una máquina de carne y hueso programada para destruir y nada más. Sentía que mi existencia era una cuenta regresiva hacia la nada, un camino que solo llevaba a un final oscuro y solitario. Y aunque por fuera seguía siendo el mismo Mateo Vargas de siempre, por dentro me estaba desmoronando en silencio, pieza por pieza, sin entender qué era esa fuerza que me estaba rompiendo desde adentro.
El pitazo nos llegó como llegan siempre, con una mezcla de urgencia y traición, una llamada anónima que prometía un golpe fácil contra un grupo rival que se estaba metiendo en nuestro territorio. La bodega abandonada estaba a las afueras de la ciudad, un esqueleto de concreto y lámina oxidada carcomido por el sol y el olvido, un lugar perfecto para una masacre silenciosa. El aire adentro olía a óxido, a humedad estancada y a ese silencio pesado que siempre precede a la violencia, un silencio que se te mete en los pulmones y te avisa que la muerte anda cerca, buscando a quién llevarse. Nos movimos en la penumbra, con las armas listas, sintiendo el pulso acelerado no por miedo, sino por esa adrenalina oscura que se había convertido en el único motor de nuestras vidas, la única droga que todavía nos hacía sentir algo. Y entonces, el infierno se desató sin previo aviso. No fue una emboscada para nosotros, sino para ellos, pero el caos no distingue uniformes ni lealtades. El primer disparo rompió el aire y lo convirtió en un concierto de plomo y gritos, un torbellino de detonaciones que rebotaban en las paredes de concreto y te dejaban sordo, desorientado. El polvo se levantó del suelo, mezclándose con el humo de los cañones, creando una neblina espesa y rojiza, a través de la cual solo se veían los destellos de las ráfagas. El olor metálico de la sangre caliente inundó el ambiente casi al instante, un aroma familiar y repugnante que señalaba que el trabajo, nuestro maldito trabajo, había comenzado. Era la danza que mejor conocíamos, la única para la que estábamos entrenados. Mi cuerpo se movía por memoria, no por pensamiento, un autómata programado para matar. Me cubría, disparaba, recargaba, todo en un flujo mecánico y helado que había perfeccionado con los años. Vi caer a uno de los míos, con una expresión de sorpresa estúpida en el rostro, y no sentí nada más que un cálculo frío de que ahora éramos uno menos. Vi a los rivales correr como ratas asustadas y sentí esa oleada de poder que te da ser el cazador y no la presa. Pero en medio de esa vorágine, por un instante, una pregunta extraña me atravesó como una bala perdida. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? Fue un pensamiento fugaz, un destello de una lucidez aterradora que ahogué de inmediato con otra ráfaga de mi cuerno de chivo. La balacera se prolongó más de lo esperado, un intercambio brutal y desesperado donde cada metro de concreto se ganaba con sangre. Las balas zumbaban a mi alrededor como insectos de acero, arrancando pedazos de las columnas detrás de las que me cubría, llenando el aire de un polvo fino que se me metía en la garganta y me hacía toser. El ruido era tan constante, tan abrumador, que se convirtió en una especie de silencio, un zumbido blanco que anulaba todo lo demás. La adrenalina había dado paso a un cansancio pesado, a la certeza de que esa bodega se estaba convirtiendo en una tumba para muchos de nosotros, y que el único premio para el ganador sería el derecho a respirar un poco más, hasta la próxima emboscada. En un movimiento para flanquear a un par de tiradores, quedé aislado del resto de mi gente. Me encontré solo en un pasillo lateral de la bodega, con el eco de los disparos rebotando a lo lejos, sintiendo de pronto el frío de la soledad en medio del combate. Fue entonces cuando los vi. Dos hombres, dos sombras que se recortaron contra la luz polvorienta que entraba por un boquete en el techo. No eran muchachos, eran hombres duros como yo, con la misma mirada vacía y el mismo odio en los ojos. Me apuntaron, y yo les apunté. El tiempo, por un segundo, pareció estirarse, conteniendo el aliento antes del desenlace. Sabía que era yo o ellos, la ley más antigua y simple de nuestro mundo. Levanté mi rifle, mi dedo ya acariciando el gatillo, y entonces ocurrió lo impensable. El clic. Ese clic seco, metálico, el sonido más cabrón y definitivo que existe en medio de un tiroteo. El arma se había encasquillado. Un fallo, una casualidad, un destino de mierda. Los ojos de los dos hombres frente a mí se abrieron un poco, reconociendo su ventaja, su victoria. Vi en sus rostros una mueca que no era de alegría, sino de un desprecio absoluto, el desprecio del verdugo por el condenado. Levantaron sus armas lentamente, saboreando el momento, y yo supe, con una certeza que me heló la sangre, que ese era mi final. No había escape, no había milagro, solo el cañón de sus armas apuntando directo a mi pecho. En ese instante, en esa fracción de segundo que se sintió como una eternidad, hice lo único que me quedaba por hacer. Cerré los ojos, no para rezar, porque yo no le rezaba a nadie y sabía que ningún santo de yeso iba a venir a salvarme. No para no ver, porque la imagen de sus rifles ya estaba quemada en mi mente para siempre. Cerré los ojos porque estaba cansado, profundamente cansado. Cansado de correr, de matar, de oler a pólvora, de ser este fantasma lleno de odio. Fue un acto de rendición, no ante ellos, sino ante mi propia vida, ante el camino sin salida que había elegido. Ya no quería pelear más. Solo esperé el estruendo final, el golpe de plomo que me arrancaría de este mundo. Y esperé, un segundo, dos. El impacto nunca llegó, el dolor que mi cuerpo se preparaba para recibir no apareció.
Lo único que sentí fue el latido desesperado de mi propio corazón en mis oídos, un tambor solitario en medio de una expectación insoportable. ¿Qué estaban esperando? ¿Se estaban burlando de mí? ¿Querían hacerme sufrir un poco más antes de jalar el gatillo? Mantuve los ojos cerrados con fuerza, apretando la mandíbula, esperando la explosión que pondría fin a la película de mi vida. Pero la explosión no vino de fuera, sino de dentro, un colapso silencioso de todo lo que yo creía que era la realidad, de todas las leyes que gobernaban mi universo. En lugar del disparo, lo que llegó fue un silencio. Pero no era un silencio normal, no era la simple ausencia de ruido. Fue un silencio absoluto, sobrenatural, un silencio tan denso y pesado que pareció aplastar el aire y absorber cada eco de la batalla. El estruendo de los disparos, los gritos, el zumbido en mis oídos, todo se desvaneció en un instante, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo con un interruptor. Era un silencio que tenía peso, que tenía textura, una presencia sólida que me envolvió por completo, aislándome del caos que un segundo antes me estaba consumiendo. Me atreví a pensar que ya estaba muerto, que así se sentía el vacío. Pero no estaba muerto, podía sentir el suelo frío bajo mis rodillas, el aire inmóvil en mis pulmones. El tiempo mismo parecía haberse detenido. El silencio era tan profundo que podía escuchar el zumbido de mi propia sangre, no como un tambor de pánico, sino como un río lento y tranquilo. Era como si el universo entero hubiera contenido la respiración junto conmigo. En ese vacío sagrado y aterrador, la realidad que yo conocía se fracturó por completo. Las reglas de la violencia, del poder, de la muerte, dejaron de tener sentido. Estaba arrodillado en el umbral de mi propia ejecución, pero ya no sentía el miedo, solo una inmensa y desconcertante quietud. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente desarmado, y no porque mi rifle hubiera fallado. Mi alma estaba desnuda, todo el orgullo, toda la dureza, toda la identidad de sicario que había construido ladrillo a ladrillo se derrumbó en ese instante de silencio inexplicable. El peso de mi vida, de cada muerte que cargaba, de cada acto de crueldad, no me aplastó con culpa, sino que simplemente se desvaneció, como si una mano invisible lo hubiera levantado de mis hombros. No entendía qué estaba pasando, no tenía nombre para esa fuerza que había detenido las balas en el aire, pero supe, con una certeza que nació en lo más profundo de mi ser, que algo o alguien inmenso estaba allí. Todo mi mundo, todo lo que yo era, se congeló en ese momento. El Mateo Vargas Rojas que había entrado a esa bodega ya no existía. Se había quebrado, se había hecho polvo en ese silencio que no era de este mundo. Me sentí como un recién nacido, vulnerable y expuesto, pero extrañamente a salvo. La certeza de que algo había cambiado para siempre se instaló en mi pecho, no como una idea, sino como una verdad física, una conmoción que me sacudió hasta los cimientos. Aún con los ojos cerrados, supe que mi vida se había partido en dos, el tiempo de la oscuridad y lo que fuera que estuviera a punto de comenzar ahora. Y entonces, en ese abismo de mi propia rendición, con los ojos apretados esperando el plomo que me partiera en dos, no sentí el golpe, sino la llegada de algo más. El silencio que me envolvió no era de este mundo, no era la simple ausencia de los balazos, sino una presencia palpable, una quietud tan densa y profunda que parecía tener peso y color, un manto pesado que se posó sobre la bodega y apagó el infierno como si fuera la flama de una vela. Me sentí suspendido en ese instante, flotando en una nada que no estaba vacía, sino llena de una calma que mi mente no podía procesar, una paz que era más poderosa que cualquier estruendo de metralla, una paz que desarmaba el alma antes que las manos. Con los ojos aún cerrados, una luz comenzó a nacer, pero no venía de afuera, no se filtraba por las grietas del techo. Brotaba de mi propio pecho, una calidez que se expandía lentamente por mis venas, derritiendo el hielo que se había formado alrededor de mi corazón durante 30 años. Era una luz que no cegaba, sino que sanaba, que recorría cada rincón oscuro de mi ser, cada memoria podrida, cada cicatriz de odio, y en lugar de quemar, aliviaba. Sentí como el frío perpetuo que me calaba los huesos, ese frío de Fresnillo que era más de adentro que de afuera, se disolvía bajo esa tibieza inexplicable, y por primera vez desde que era un niño, dejé de temblar. Fue entonces cuando escuché mi nombre, pero no con los oídos. Fue una vibración en el centro de mi ser, una palabra pronunciada en el lenguaje del silencio, con una autoridad que hacía temblar los cimientos de mi realidad y una ternura que me quebró por completo. Mateo. Nadie nunca había dicho mi nombre de esa manera. No era el Mateo de mi jefe dando una orden, ni el Mateo de una mujer en la cama, ni el Mateo gritado por un enemigo. Era mi nombre dicho por alguien que me conocía desde antes de que yo naciera, que conocía el peso de cada vida que había tomado, de cada lágrima que había provocado, y que aún así lo pronunciaba como si fuera la cosa más valiosa del universo. En esa luz y en ese silencio, me sentí completamente expuesto, desnudo hasta el alma. Cada acto de crueldad, cada rostro olvidado,
Cada gota de sangre derramada pasó frente a mí, no como una acusación, sino como un hecho expuesto ante una mirada que no juzgaba. Esperé el castigo, la condena, el fuego del infierno que tantas veces me habían dicho que merecía, pero en lugar de eso, solo sentí una compasión infinita, una misericordia tan vasta que no cabía en mi entendimiento. Era la sensación de ser visto en mi totalidad, en toda mi miseria y mi maldad, y a pesar de todo, ser amado de una manera que rompía todas las leyes del mundo que yo conocía, donde la debilidad se paga con la muerte. Sentí como si unas manos invisibles se posaran sobre mis hombros, y con un toque suave, me quitaran un peso que no sabía que cargaba. No era solo el peso del rifle, que de repente se sintió como un juguete inútil y ajeno. Era el peso de mi nombre, de mi reputación de sicario, el peso de la lealtad al cártel, de la sangre de mi padre, del miedo de mi madre, de cada noche sin dormir y de cada trago de tequila para olvidar. Todo fue levantado de mí, como si me quitaran un abrigo empapado de lodo y sangre que había llevado puesto toda mi vida, y por primera vez sentí una ligereza que me hizo pensar que podría flotar, que podría volar lejos de esa bodega y de todo lo que representaba. Y entonces lloré, no con sollozos controlados, no con la rabia con la que a veces se llora, sino con un llanto que venía de lo más profundo de mi ser, un diluvio que brotó de la sequedad de mi alma y que no pude detener. Lloré por el niño que fui, por el hombre en que me convertí, por los hombres que maté y por la vida que desperdicié. Eran lágrimas que limpiaban, que arrastraban décadas de mugre, de pólvora y de vergüenza. Me arrodillé por completo en el suelo polvoriento, desarmado no por la falta de balas, sino por el torrente de un amor que me había encontrado en el último lugar de la tierra, en el último segundo de mi vida, y me había llamado por mi nombre. En medio de ese llanto, un nombre subió desde mi interior a mis labios, un nombre que había escuchado en boca de las viejas en la iglesia del rancho, un nombre que a veces usábamos como maldición o como chiste. Pero ahora, en mi boca, se sentía sagrado, real, el único nombre que podía explicar la presencia, la luz y la paz que me habían rescatado del abismo. Jesús, susurré al suelo, y la palabra misma pareció vibrar con el poder que acababa de transformar mi existencia. No era una idea, no era un santo de yeso. Era Él quien había detenido el tiempo, quien me había mirado con misericordia, quien me había desarmado el corazón. Lentamente, abrí los ojos. El silencio sobrenatural se había ido, reemplazado por un eco lejano, como si la balacera ahora ocurriera en otro mundo, a kilómetros de distancia. La luz cálida permanecía, pero ahora era un resplandor sereno dentro de mí. Miré hacia el frente, el pasillo estaba vacío, los dos hombres que iban a matarme, mis verdugos, ya no estaban. No había rastro de ellos, como si se los hubiera tragado la tierra o hubieran huido espantados por algo que no pudieron comprender, por ver a un hombre condenado a arrodillarse y llorar en lugar de pelear. Estaba solo, en medio de la bodega silenciosa, con el polvo flotando en los rayos de luz que se colaban por el techo. Me puse de pie, sintiendo mis piernas temblorosas, pero mi espíritu firme como una roca. Mis ojos se posaron en el cuerno de chivo que yacía a mis pies, el fierro que había sido la extensión de mi brazo, mi Dios y mi sentencia. Ya no significaba nada para mí, era solo un pedazo de metal frío y muerto. Sin volver a mirarlo, le di la espalda y comencé a caminar, no hacia la salida por donde había entrado, sino en dirección opuesta, hacia una pared rota que daba al campo abierto, hacia un horizonte que no conocía. No sabía a dónde iba, no tenía un plan, ni dinero, ni amigos. Solo llevaba conmigo un silencio lleno de su presencia y un nombre susurrado que lo había cambiado todo. Regresar al mundo después de haber tocado el cielo, o lo que fuera esa presencia, fue como volver a nacer en un cuerpo de adulto, en un infierno que antes llamaba hogar. Volví a la casa de seguridad, y el ruido de siempre, la música a todo volumen, las risas huecas y el olor a cerveza rancia, ya no me parecía normal, sino una profanación, un insulto a ese silencio sagrado que aún vibraba en mis huesos. Mis compañeros me palmearon la espalda, celebrando el éxito de la operación, pero yo no podía responder. Mi silencio, que antes era mi armadura de respeto, ahora era una barrera de extrañeza. Me miraban raro, preguntándose por qué el Mateo de siempre, el de la mirada de hielo, ahora parecía un fantasma que miraba a través de las paredes, perdido en un lugar al que ellos no tenían acceso. Empecé a desaparecer. Primero eran horas, luego días enteros. Me inventaba excusas, que andaba revisando un punto, que tenía un pendiente personal, mentiras torpes que antes nunca hubiera necesitado. En realidad, me iba a caminar por las calles más pobres de Fresnillo, observando a la gente, buscando en sus rostros algo que no fuera miedo o ambición. Me metía en cafecitos de mala muerte, solo para estar solo, para respirar un aire que no estuviera contaminado por el olor a pólvora y traición. En esos momentos, cerraba los ojos y trataba de encontrar de nuevo esa paz, esa luz interior. A veces, por un instante, la sentía, una brasa tibia en medio del frío de mi soledad,
un recordatorio de que no me había vuelto loco en esa bodega. Las órdenes seguían llegando por el radio, y yo empecé a ignorarlas. Si era un encargo de cobro, decía que la persona ya había pagado. Si era un levantón, fingía que no encontraba al objetivo. Mi eficiencia, que había sido mi orgullo, se convirtió en una torpeza deliberada. El jefe me llamó a su oficina, un cuarto sin ventanas donde el aire era espeso y olía a poder rancio. Me miró con sus ojos de serpiente, esos ojos que sabían leer el miedo mejor que nadie, y me preguntó qué chingados me pasaba. Yo me encogí de hombros, le dije que andaba cansado, estresado. No me creyó, vi en su mirada el primer destello de una sospecha que era peor que una acusación. La sospecha de que me había quebrado, de que me había vuelto débil. Un día, pasando por una placita, vi a un hombre predicando sobre una caja de madera. Hablaba de un amor que perdona, de una segunda oportunidad. Sentí un impulso que no pude controlar, y cuando se fue, me acerqué a la caja donde había dejado algunos libritos. Tomé uno, una Biblia pequeña, con la portada gastada. La escondí bajo mi chamarra como si fuera un arma prohibida, sintiendo el corazón latirme con un miedo nuevo, un miedo a que me descubrieran no con un kilo de droga, sino con ese libro. Esa noche, encerrado en el baño, con el ruido de la regadera para que nadie escuchara, abrí sus páginas por primera vez, y las palabras que leí, aunque no las entendía todas, se sentían como gotas de agua fresca en el desierto de mi alma. La burla no tardó en llegar. Mis compañeros empezaron a llamarme, el santo, el monje. Me veían apartado, callado, y lo interpretaban como una ofensa o una locura. ¿Ya te nos vas a meter de cura, Mateo? Me decían entre risas, y yo aguantaba el golpe en silencio, porque cualquier respuesta los habría hecho sospechar más. El aislamiento se hizo más profundo. La mesa donde antes compartíamos la comida y los planes ahora se sentía como un territorio enemigo. Comía rápido, sin mirar a nadie, sintiendo sus ojos clavados en mi nuca, tratando de descifrar mi traición. La lealtad que antes nos unía ahora era el cuchillo que me separaba de ellos, y yo sabía que era cuestión de tiempo para que decidieran usarlo. Mi camioneta se convirtió en mi única iglesia. Manejaba sin rumbo por las carreteras secundarias de Zacatecas, con los vidrios arriba, y escuchaba en unos audífonos viejos unas canciones que había encontrado en la radio, alabanzas que hablaban de redención y de un padre que espera. La voz rasposa de un cantante me hablaba de un amor más grande que mis errores, y yo lloraba al volante, un llanto silencioso y amargo, no de tristeza, sino de un agradecimiento que me desbordaba. Lloraba por el hombre que era y por el que ya no podía seguir siendo. La música era un escudo contra el ruido del mundo, una oración cantada que me conectaba con esa presencia y me daba la fuerza para aguantar un día más. En la soledad de mi cuarto, empecé a escribir. En pedazos de papel de estraza, en servilletas, en cualquier cosa que encontraba, copiaba los versículos que más me tocaban. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esas palabras eran mi ancla. Las guardaba en el bolsillo de mis pantalones, y durante el día, cuando sentía que el miedo o la presión me iban a ahogar, metía la mano, y tocaba el papel arrugado, como si tocara una promesa, un recordatorio de que no estaba solo en esa guerra silenciosa que peleaba dentro de mí. Era mi arsenal secreto, mis únicas municiones contra la oscuridad que intentaba reclamarme. La presión se volvió insostenible. El jefe me asignó un jale, que no podía evadir, una ejecución directa, un mensaje que había que mandar. Me dio el nombre, la dirección y una mirada que no dejaba lugar a dudas. Si no lo hacía yo, el siguiente sería yo. Esa noche no dormí, me pasé horas de rodillas en el piso frío de mi cuarto, con la Biblia abierta, suplicando una salida, una señal. No le pedía que me salvara la vida, le pedía la fuerza para no volver a quitar una. Sentí el terror de la desobediencia, la certeza de que estaba firmando mi sentencia de muerte, pero sentí también una paz firme, una convicción de acero. Prefería morir siendo un hombre nuevo que vivir un día más como el monstruo que había sido. Al día siguiente, cuando me preguntaron por el encargo, dije que no lo había encontrado, que el tipo se había pelado. La mentira fue tan burda, tan evidente, que el silencio que cayó en la habitación fue más pesado que una lápida. El jefe no gritó, simplemente se levantó, se acercó a mí y me dijo en voz baja, casi en un susurro: «Ya no sirves aquí, Mateo. Lárgate antes de que me arrepienta». No fue una liberación, fue una expulsión. Me estaba perdonando la vida por los años de servicio, pero también me estaba marcando como un paria, un traidor. Sabía que esa clemencia tenía fecha de caducidad. En nuestro mundo, los cabos sueltos siempre terminan por ser cortados. Salí de esa casa solo con la ropa que llevaba puesta y la Biblia escondida en mi cintura. Cada sombra me parecía una amenaza, cada carro que pasaba un posible ejecutor. El miedo era físico, un nudo en el estómago, un sudor frío en la espalda.
Pero mientras caminaba por las calles polvorientas de Fresnillo, alejándome de mi pasado, una extraña libertad empezó a crecer en mi pecho. Ya no tenía que fingir, ya no tenía que mentir. Estaba solo, perseguido y sin un peso en la bolsa, pero por primera vez en mi vida, era dueño de mi propio camino. La fe que había nacido en secreto ahora era mi única brújula en un mundo que me quería muerto. Encontré refugio en una pequeña iglesia abandonada a las afueras de la ciudad, un lugar de adobes a punto de caerse. El techo estaba roto, y por la noche, a través de los agujeros, podía ver las estrellas. Ahí, en ese lugar olvidado por todos, sentí su presencia de una manera abrumadora. No estaba en las imágenes de santos rotos ni en el altar polvoriento. Estaba en el silencio, en el viento que se colaba por las grietas, en la luz de la luna que iluminaba mi rostro. Me di cuenta de que no importaba si me encontraban, si me mataban. Me habían quitado mi poder, mi dinero, mi nombre, pero no podían quitarme lo que había encontrado en esa bodega. La certeza de que era amado por un Dios que me había desarmado para darme la vida de verdad. La soledad se convirtió en mi santuario. El abandono de los hombres fue la puerta para un encuentro más profundo con Dios. Cada día era una prueba de fe, una lucha por sobrevivir un día más sin traicionar lo que había nacido en mí. Aprendí a orar no con palabras bonitas, sino con el latido de mi corazón asustado. Aprendí a escuchar su voz en el canto de un pájaro al amanecer, a sentir su abrazo en el calor del sol sobre mi piel. El mundo me había dado la espalda, me había escupido, pero en ese rechazo encontré la mayor de las aceptaciones. Ya no era el sicario de nadie. Era, simplemente, Mateo, un hombre en fuga, un hombre que estaba aprendiendo a caminar de nuevo, sostenido por una mano que no podía ver, pero que sabía, con toda su alma, que nunca lo soltaría. Me encontraron en la terminal de autobuses de un pueblo cuyo nombre ni siquiera me molesté en aprender, un lugar suspendido en el tiempo donde el polvo y la desesperanza eran los únicos pasajeros frecuentes. Fue el Chivo, un muchacho que yo mismo había entrenado, quien se sentó a mi lado en la banca de plástico mugrienta, su presencia trayendo consigo el olor a loción barata y a peligro que yo había intentado dejar atrás. No hubo saludos, solo la oferta directa, como una bala disparada a quemarropa. El patrón me perdonaba, entendía que había tenido una crisis, pero la guerra se estaba poniendo fea y necesitaban de vuelta al viejo Mateo, al que no fallaba, al que infundía miedo con solo una mirada. Me ofrecían protección, un puesto más alto, dinero, todo lo que el mundo entendía como salvación, a cambio de una sola cosa, que olvidara mis locuras, y volviera a ser el perro de guerra que siempre fui. Una parte de mí, la parte vieja y hambrienta que aún vivía en las catacumbas de mi memoria, escuchó con atención, seducida por la lógica brutal de la supervivencia. Recordé la sensación de seguridad que te daba una camioneta blindada, el respeto instantáneo que imponía el cañón de un rifle, la hermandad retorcida de saber que pertenecías a algo más grande y más fuerte que tú. Estaba cansado de huir, de dormir con un ojo abierto, de sentir el hambre roerme las tripas, del frío de la soledad que a veces era más cortante que el viento del desierto. La oferta de El Chivo era un puerto seguro en medio de la tormenta, un regreso a un infierno conocido que, en ese momento, se sentía extrañamente preferible a la incertidumbre de un cielo que apenas comenzaba a conocer, un cielo que exigía caminar sobre el agua cuando yo sentía que me ahogaba. Pero entonces cerré los ojos por un instante y ya no estaba en esa terminal apestosa, sino de rodillas en el suelo de aquella bodega. Volví a sentir el silencio sobrenatural que ahogó los disparos, la luz cálida que me inundó desde adentro sin quemarme, la paz inexplicable que desarmó mi alma antes que mis manos. Escuché de nuevo mi nombre, Mateo, pronunciado en ese silencio por una voz que me conocía mejor que yo mismo, una voz que me vio en mi peor momento y no me aniquiló, sino que me levantó. Esa memoria no era un pensamiento, era una verdad anclada en mi carne y en mis huesos, una experiencia tan real que hacía que la oferta del Chivo, con todo su poder y su promesa de vida, se sintiera como un eco pálido, como una mentira bien contada, un intento de cambiar oro puro por un puñado de cenizas. El Chivo, al ver mi silencio, sonrió con esa mueca torcida que yo conocía tan bien, la que usaba antes de jalar el gatillo. Creyó que mi quietud era duda, una debilidad que podía explotar. Se inclinó hacia mí, su aliento fétido golpeándome en la cara. No te hagas pendejo, Mateo. ¿Crees que ese Dios de viejitas te va a cuidar? Allá afuera te están cazando los nuestros y los contras. Sin nosotros, eres hombre muerto. Tu fe no va a detener una bala. Sus palabras eran navajas, diseñadas para cortar la delgada hebra de mi nueva esperanza, para recordarme la única ley que yo había conocido toda mi vida, la ley del más fuerte, la ley del plomo. Me estaba pidiendo que eligiera entre un Dios invisible y la muerte segura. Lo miré, y por primera vez no vi al sicario, al compañero de armas, sino a un prisionero, a un hombre tan encadenado como yo lo había estado, solo que él no lo sabía. El miedo a morir seguía ahí, un nudo frío en mi estómago,
pero por encima de él había nacido algo más fuerte, el miedo a traicionarlo a él, a la presencia que me había encontrado en la oscuridad. Negué con la cabeza, lentamente, no como un desafío, sino como una declaración de hechos. Ya no puedo, Chivo, le dije, y mi voz salió sorprendentemente firme. Él frunció el ceño. ¿No puedes o no quieres? Fue la pregunta final, el ultimátum. Respiré hondo, sintiendo cómo el viejo Mateo se desvanecía para siempre con mis siguientes palabras. Jesús me encontró, y yo no lo voy a dejar. Su rostro se contrajo en una máscara de desprecio y lástima. Se levantó de golpe, como si mi respuesta lo hubiera ensuciado. Te vas a morir solo y olvidado, pinche loco, escupió antes de darse la vuelta y desaparecer entre la gente, dejándome con su sentencia flotando en el aire. Me quedé solo en la banca, el corazón latiéndome con fuerza, el miedo a la muerte más real y tangible que nunca. Pero en medio de ese terror, una paz profunda y serena se asentó en mi alma. Había firmado mi sentencia de muerte en el mundo de los hombres, pero en ese preciso instante, supe con una certeza absoluta que acababa de salvar mi vida de verdad. El viejo Mateo Vargas Rojas, el sicario, el hombre de la mirada vacía, había muerto definitivamente en esa terminal de autobuses, no por una bala, sino por una elección. Ahora vivo en un lugar donde el único cártel es el del sol, que cada tarde negocia con el mar los colores del cielo y siempre pierde, entregando su oro y su sangre en un espectáculo silencioso que me deja sin aliento. Me llaman Manuel, un nombre tan común que es como no tener ninguno, un nombre perfecto para un hombre que solo quiere desaparecer en la normalidad, en el murmullo de las olas que borran las huellas en la arena y, con suerte, también las del alma. El aire aquí es espeso y salado, se pega a la piel con una humedad que es lo contrario a la sequedad de Zacatecas, una humedad que parece prometer vida en lugar de arrebatarla. Ya no duermo con el oído pegado a la puerta esperando el sonido de una camioneta, sino que me arrulla el rugido constante del océano, un recordatorio de que existe un poder más grande y más antiguo que el de cualquier hombre. Mis manos, que antes solo conocían la frialdad del gatillo y el peso del miedo ajeno, ahora están cubiertas de callos por jalar redes de pesca y cargar cajas de fruta bajo un sol que quema, pero que también purifica. El cansancio que siento al final del día es diferente, es un cansancio limpio, un agotamiento que me permite dormir sin fantasmas, sin los rostros que antes me visitaban en la oscuridad como manchas de aceite en el agua. Cada músculo adolorido es una oración, un pequeño pago por una deuda impagable, un acto de penitencia que no me fue impuesto por nadie, sino que yo mismo busco cada mañana como quien busca el pan. He descubierto que hay una dignidad en el sudor ganado con honestidad, una paz en el trabajo simple que ningún fajo de billetes manchados de sangre podría comprarme jamás. Al atardecer, cuando la brisa del mar barre el calor del día, me siento en el viejo muelle de madera, ese esqueleto que se adentra en el agua como un dedo acusador. A mi lado siempre se sienta un perro callejero, flaco y con la mirada triste, a quien le comparto el pedazo de pan que me queda. No nos decimos nada, solo miramos juntos cómo el cielo se incendia en tonos naranjas y morados, y en su compañía silenciosa, en ese acto simple de dar sin esperar nada, siento una conexión con la vida que creí haber perdido para siempre. Es en esos momentos que entiendo que la redención no es un evento ruidoso, sino un susurro, una acumulación de pequeños gestos de bondad que lentamente van llenando el vacío que dejó la violencia, gota a gota, como la marea que sube sin que nadie la vea. Ya no necesito esconderme en un baño para leer mi Biblia gastada. Ahora se sienta a mi lado en el muelle, con sus páginas onduladas por la humedad. No busco en ella respuestas complicadas ni teología, sino que busco ese silencio, esa presencia que me encontró en la bodega. Cierro los ojos y, a veces, entre el sonido de las olas y el graznido de las gaviotas, puedo sentirla de nuevo. Esa paz que detuvo las balas, esa luz que me mostró mi propia miseria sin condenarme. Miro la inmensidad del océano y entiendo que mi historia, con todo su horror, es apenas una gota en ese mar de misericordia. El mundo puede haberme olvidado, el gobierno puede tenerme en una lista de muertos, pero yo sé que él no olvida mi nombre, el verdadero, el que pronunció en el silencio. El otro día, vi a un muchacho en la plaza, no mucho mayor de lo que yo era cuando empecé, con la misma mirada perdida, la misma rabia hambrienta en los ojos. Me acerqué, no para predicarle, porque yo no tengo palabras para enseñar a nadie, solo tengo cicatrices. Me senté a su lado y, sin decirle nada, le ofrecí mi botella de agua. Él la tomó con desconfianza. Antes de irme, saqué de mi cartera un pequeño papelito arrugado, uno de los tantos que tengo, con un versículo escrito a mano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Se lo di sin mirarlo a los ojos y me fui. No sé si lo leerá, no sé si lo tirará. Solo sé que mi trabajo ya no es jalar el gatillo, sino plantar pequeñas semillas de esperanza en la tierra seca de otros corazones, y dejar que él se encargue de la cosecha. No sé qué será de mí mañana, si el pasado vendrá a buscarme en una camioneta sin placas o si moriré de viejo mirando este mismo mar.
Pero ese miedo ya no me gobierna. El sicario Mateo Vargas Rojas murió de rodillas en una bodega en Zacatecas. El hombre que soy ahora, Manuel, o como sea que me llame, es solo un sobreviviente que camina ligero, sin más arma que una fe silenciosa y sin más escudo que la certeza de haber sido encontrado. Mi historia no terminará con honores ni con venganza, terminará como empieza cada uno de mis días, con un agradecimiento silencioso al cielo, por la paz que se encuentra no cuando dejas de huir, sino cuando por fin te dejas alcanzar. Y yo, por fin, me he dejado alcanzar.